de Educación de la Junta de Castilla y León, algo muy próximo a mí, porque como verán ustedes, aunque soy andaluza, mis orígenes son castellanos y de aquí, de un pueblito muy cerca, que es Palencia, ¿no? Y por lo tanto me siento... oye, es que lo acabo de decir al contrario. Normalmente suelo decir que Valladolid es el pueblo más grande de la provincia de Palencia, pero en fin, no quiero pasarme en estas consideraciones. Y la verdad para mí es una oportunidad, porque yo sí que soy de las que creo en el aprendizaje a lo largo de la vida y por eso estoy aquí, porque sigo aprendiendo en cada uno de los momentos y aprendo de todos ustedes, sobre todo de los compañeros y compañeras que aparte de las tareas de gestión, los que están a pie de obra, que llamo yo, a nuestros profesionales que se ocupan de todo el ámbito de la educación, pero en este caso más delimitado al mundo de la formación profesional, a los que admiro enormemente y con los que evidentemente tengo la oportunidad de aprender. Pero no sé por qué, a mí la FP siempre me ha llamado muchísimo la atención. Posiblemente porque tengo una formación postdoctoral alemana y eso desde luego muy temprana, no tiene nada que ver. Ya cuando hablo yo de mi experiencia en Alemania estoy hablando un poco de la prehistoria. Pero a mí me llamaba mucho la atención, sobre todo cuando conocí a dos ingenieros de Teleco, que cada uno de ellos era un matrimonio, que cada uno venía de un ámbito distinto. O sea, uno había entrado en la universidad a hacer ingeniería a partir de la FP y su mujer a partir del bachillerato, ¿no? Con lo cual fue cuando a mí aquello me llamó la atención y empecé a indagar cómo se desarrollaba la FP, porque mi mundo se había limitado a la universidad y no tenía, es verdad, ninguna retroalimentación fuera de ese ámbito. Y a partir de entonces fue cuando casualmente he hecho muchos intentos de implicarme en la formación profesional. Me impliqué cuando diseñamos en España los campus de excelencia internacional de las universidades, donde un apartado iba ligado a la enseñanza superior y sobre todo al aspecto ligado a la FP superior, cómo tenía que ser uno de los elementos del círculo que teníamos que cumplir, no sé si eran 13 o 14 propuestas, una de ellas era esta, con lo cual también fue cuando empecé a sentirme muy ligada a lo que era la formación profesional y a hacerles una pregunta: ¿y por qué España no ha entrado por la formación profesional desde hace muchos años? ¿Por qué nos hemos quedado siempre como la asignatura pendiente? Y eso te hace reflexionar en muchas cosas. Afortunadamente, es verdad que la estrategia, como nos ha planteado 2020, como nos ha planteado el director general, vuelve a hablar de muchos aspectos. Esto de evitar la tasa de abandono, el aprender a lo largo de la vida, el número de técnicos de grado medio y especialistas que hace falta, todas esas cosas han dado de nuevo un vuelco y un protagonismo esencial a la formación profesional. O sea, no podemos estar en un ámbito como es el europeo, donde hay muchos países que ya han solucionado este problema desde hace mucho, y nosotros querer sentirnos europeos, con todas las ventajas e inconvenientes que podemos tener, pero sobre todo en un momento en el que realmente la crisis nos ha hecho reflexionar, y nos ha hecho reflexionar de por qué nuestro tejido productivo no avanza adecuadamente con los ritmos que se requieren dentro de la economía de cualquier país. Y yo creo que una de las respuestas es precisamente esta, No estamos preparando a nuestros jóvenes adecuadamente para que tengan capacidad de empleabilidad. Pero también no llamamos la atención a las empresas para que se impliquen. Yo cuando hablo de las relaciones, sistema educativo y empresa, yo no hablo de un beneficio de unos o de otros, hablo de un mutualismo. Yo soy bióloga y no lo puedo dejar nunca, ¿no? Y en el mutualismo se benefician ambas partes. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque las empresas
también son beneficiarias y por lo tanto se tienen que implicar. No pueden decir que es que vivimos en mundos separados. No, la proximidad, o sea, nosotros nos tenemos que aproximar a la empresa, pero es que la empresa también se tiene que aproximar a nosotros, porque es un beneficio mutuo, ¿no? Y eso no está tampoco tan inculcado. Es cierto que nuestro tejido productivo es muy dispar, teniendo en consideración los distintos niveles regionales, evidentemente, pero fundamentalmente tenemos pymes y mini pymes, que no estoy hablando de la mini pyme, sino estoy hablando simplemente de que tenemos empresas muy pequeñitas, pero son empresas que tienen capacidad de innovar constantemente y, por lo tanto, esa innovación no procede del aire, procede de las personas que constituyen parte de la empresa y del nivel de formación que tengan esas empresas. Y eso es lo que las hace competitivas en los mercados y, por lo tanto, ahí es donde tenemos que incidir. Pero es verdad que la formación profesional, y sobre todo en España, siempre ha tenido como un hijo de un dios menor, le suelo llamar yo esto, ¿no? Esa sensación. Ayer mismo lo comentaba yo, a mí me han venido amigos míos de niños que querían hacer formación profesional y como yo estaba metida en el mundo de la universidad me decían, oye, habla con mi hijo, convéncele que tiene que ir a la universidad. Digo, no, te has equivocado. Como hable yo, el niño va a estar directamente en la FP porque es lo que quiere hacer. Si es que es así de claro. Pero como estábamos un poco carentes, sobre todo la generación mía, ¿no?, del acceso a la universidad, soñábamos de alguna manera de mejorar los que no procedíamos de familias universitarias, de llegar a adquirir un título universitario. Probablemente éramos las primeras generaciones y, de hecho, hoy día tenemos muchos alumnos nuestros que es la primera generación que llegó a la universidad. Y eso imprimía un poco de carácter y hacía el hecho de que la FP, cuando quieras me dices corta, ¿eh? Estoy hablando un poco por el planteamiento que quiero hacer, finalmente, para deciros de una manera, que entre las muchas cosas que nosotros tenemos que trabajar, porque ya estamos convencidos de que la formación profesional, primero, no debe ser considerada como una segunda vía, sino que tiene que tener entidad propia, reconocimiento propio, y tenemos, de alguna manera, que ser todos nosotros los que nos impliquemos en dar a conocer estas particularidades, porque no las hemos hecho adecuadamente. Luego también es cierto que cuando nos hemos metido en la FP es cara, no nos olvidemos. Entonces, ¿qué hemos hecho? Ciclos que nos costaban poco. Nos costaba poco montarlos, porque además, precisamente en una época de crisis, no nos íbamos a ponernos a hacer lo más importante, ¿no?, lo que realmente requiere los entornos productivos, ¿no? Y hemos hecho una FP decente, pero un poco implicada. Es cierto que a medida que nos hemos metido en este camino, hemos sido capaces de pensar, si lo que no tenemos nosotros lo tiene ya la empresa, ¿por qué no hacemos una conexión más íntima? Y afortunadamente, a través de esa manera de pensar, entramos en esa otra vía de la formación profesional en alternancia o dual, que es un modelo que no tenemos más que cortar y pegar, tampoco es que estemos inventando la pólvora, ¿no?, sino sencillamente, pero que sí que nos aprovechamos de eso que no teníamos, ¿no? Y en fin, y pensar que la FP tiene que tener sus propias características, que no tiene nada. Luego les contaré que puede tener que ver con otros estudios, pero en principio vamos a decir que es la formación más flexible, con mayor capacidad de innovación y transformación en sí misma y que se ajuste más a los propios entornos. Algo que a lo mejor los estudios universitarios no tienen esa capacidad. Por lo tanto, tenemos claro hacia dónde queremos ir, qué es lo que queremos hacer y vamos a poner todos los medios, y cuando digo todos los medios, es verdad que habrá que poner también medios económicos. Yo se los he pedido al Ministerio, ¿no? Porque ya está bien, los fondos europeos se van a ir acabando, el Fondo Social Europeo se va a ir acabando, todas estas cosas, y hay que hacer una apuesta directa para invertir, porque las comunidades autónomas tenemos nuestras pequeñas capacidades, pero realmente somos
receptoras de aquello que implica la partida presupuestaria para la educación, ¿no? Y luego aportar algo nosotros. Pero, en fin, ahí me voy a quedar. No voy a... Muchas gracias, consejera. Realmente es un mensaje realista y positivo. Pero vamos, por parcelar un poco la intervención, y yo creo que sería bueno que hemos hecho referencia, tanto la consejera en sus palabras como yo inicialmente, a una fecha, la del 2020, que parece que está muy lejana, pero está aquí encima, y dado que hay aquí muchas personas con responsabilidad en sus ámbitos, en el campo de la formación profesional, pues yo pondría encima de la mesa la primera pregunta que yo creo que corresponde, es decir, ¿qué retos, qué desafíos podemos resumir y cifrar con carácter general? No hace falta que nos retratemos como administración propia cada uno, sino poniéndonos en un ámbito nacional y o autonómico, qué retos tendremos que afrontar desde nuestra perspectiva de ahora como elemento de continuidad y punto de inflexión en el 2020. Y esto sí que ya es una misma pregunta para los tres consejeros. Pero ya digo, precisamente, le damos la palabra a Cristina, ¿eh? ¿De acuerdo? Y después irá el consejero de... Sí, no hay más remedio, ¿no? Y después irá el consejero de Castilla y León y finalmente, pues ya ha avanzado muchas cosas la consejera, pero seguramente podrá precisar el montante o la relación más concreta de esos retos que necesariamente tienen que ser pues un poco generalistas en el tiempo y en el espacio en el que se puedan dar. Muchas gracias. Gracias, director general. Buenos días a todos. Y, bueno, sobre todo gracias al consejero y a la Junta de Castilla y León por esta invitación a participar en este foro, que yo creo que es muy interesante y que a todos nos va a aportar algo de lo que aprender. Trabajar juntos, sobre todo por las experiencias anteriores. Yo creo que las dos charlas iniciales que hemos tenido, tanto de Miquel Navarro como de Jorge Arévalo, nos han hecho un planteamiento muy claro, es decir, realmente cuáles son los retos y por parte del viceconsejero del País Vasco cuáles son ya las formas en las que estamos abordando esos retos, ¿no? Pero yo, haciendo un poco en respuesta a la pregunta que nos hacía, la apuesta por la formación profesional yo creo que en el País Vasco ha sido siempre muy importante. Y llevamos 30 años trabajando con una formación profesional que ha dado unos resultados excelentes, y lo que daba resultados sobre todo era en función de las necesidades que había en el entorno socioeconómico, en las empresas. Entonces, lo que nosotros tenemos muy claro es que con esta crisis que también ha citado la consejera, está cambiando todo, está cambiando la forma de trabajar, la forma de relacionarnos, la forma de vivir, de aprender, de estar. Entonces, esto nos ha llevado, de hecho, desde el comienzo de la legislatura y sobre todo trabajando estrechamente con Jorge, y sobre todo trabajando Jorge, el repensar, vimos claramente que había que repensar la formación profesional, es decir, no podíamos seguir con la formación profesional que veníamos en estos últimos 30 años. Entonces nos dimos cuenta que realmente teníamos que ser capaces de dar respuesta a todos estos cambios, a todas estas innovaciones que nos venían, pero a nivel global, no es una cuestión de España, sino ni de Europa, yo creo que es a nivel global de todo el mundo, ¿no? Entonces, esto supone, ¿por qué? Porque los procesos y los productos y absolutamente todo van avanzando y van cambiando continuamente a una rapidez que antes no lo hacían. Entonces, ahora tenemos que ser capaces, primero, de adaptarnos rápidamente, de una forma muy flexible, a todos estos cambios. Por otro lado, entonces estamos diciendo, tenemos que dar respuesta a esa adaptación, a esa necesidad que se nos va generando. Y para dar respuesta necesitamos una cualificación más elevada que lo que teníamos hasta ahora. Es decir, lo que estamos viendo es que ya se requiere una cualificación mucho mayor a nuestros futuros profesionales. Entonces, esa es la respuesta que tenemos que dar. No solamente el saber adaptarnos, el saber ser flexibles, sino además tener una preparación que nos permita eso, ser flexibles y adaptarnos y dar respuesta a lo que realmente nos están solicitando las propias empresas y nuestro propio entorno. Entonces, yo creo que el primer reto, por así decirlo, sería esa adaptación, esa flexibilidad.
La segunda sería la cualificación, una mayor cualificación de nuestros futuros profesionales que van a dar respuesta a trabajos cada vez más complejos y más exigentes. Y la tercera sería trabajar muy cerca con la empresa, con el mundo empresarial. Es decir, nosotros tenemos que dar respuesta a lo que ellos necesitan. Antes el viceconsejero ha presentado el estudio que había hecho Confebask, la Asociación de Empresarios del País Vasco, en cuanto a las necesidades y cualificaciones que se iban a exigir a los trabajadores pues, este año y el año que viene. Pero podemos ir viéndolas más a largo futuro. Entonces, eso lo que nos indica es que tenemos que trabajar muy cerca de las empresas, coordinándonos y colaborando con ellos y dar respuesta con esa flexibilidad. Es decir, no podemos hacer una persona que dé respuesta a un tipo de proceso, sino tiene que saber cambiar del ámbito, ¿no? Y muchas veces son como diseños a la carta. Entonces, aquí, por centrarlo ya, el tercer reto o desafío sería trabajar muy estrechamente con el mundo empresarial y trabajar en red. Y yo creo que esa es la importancia de trabajar en red entre todos los centros y también con las empresas. ¿Por qué? Porque un centro de formación profesional no puede ir solo. Tiene que ir trabajando en red para que toda la red en conjunto dé respuesta a todo el mundo. Entonces yo me pararía ahí, en estos tres desafíos. Lo que sería la adaptabilidad, la cualificación y el trabajo cerca de la empresa y en red. Muy bien, pues ahora el consejero de Castilla y León, que también es mi patria de origen y de trabajo, pues realmente es una comunidad, como todos sabemos, muy grande, muy diseminada, con una expectativa muy grande hacia todos los estudios y no es fácil, dijéramos, llevar políticas en un marco tan amplio, pero estoy seguro que el consejero tiene una apuesta por la formación profesional. Muchísimas gracias, Ángel. Qué palabras tan amables. Muy buenos días a todos. Es un placer verles aquí esta mañana. Los que no son de la ciudad, bienvenidos. No he podido estar esta mañana en la apertura a la apertura de esta mañana, quiero decir, porque hemos ido abriendo este congreso casi todos los días. He tenido consejo de gobierno, pero pues qué alegría que estén aquí, hablando nada menos que de la formación profesional. Quiero agradecer muchísimo el trabajo que ha hecho Agustín Sigüenza, director de formación profesional, un gran conocedor. Yo suelo decir de mis alumnos, todo lo que ignoras se lo he enseñado yo. Todo lo que yo estoy aprendiendo en la formación profesional se lo debo a Agustín, a su equipo. Muchísimas gracias. Y qué mesa más estupenda, ¿no? De amigas. No sé si ven los telediarios, no es verdad que los consejeros de educación nos llevemos mal y nos llevemos mal con el gobierno central, no siempre, ¿no? Hay un espacio para el disenso, ¿no? Los temas de educación son sensibles y es natural que todos tengamos una opinión. Las opiniones son como, ¿no?, el trasero, cada uno tiene una, ¿no? Y a veces las defendemos con vehemencia, pero la verdad es que es un placer trabajar conocer a consejeros de otras comunidades, un placer ver con qué dedicación, con qué lucidez, con qué pasión se dedican. En este caso quiero agradecer mucho a Cristina Oriarte. Claro, el País Vasco nos sigue enseñando por dónde tenemos que ir en gran medida, aunque ella dice siempre hay que adaptar luego al territorio, es verdad, ¿no? No somos el País Vasco, por desgracia, pero Castilla tampoco está mal. Muchísimas gracias por el trabajo. Y bueno, quiero agradecer a Adelaida, que es nuestra palentina en la Junta de Andalucía. También, por supuesto, Ángel de Miguel, gran conocedor de la formación profesional, un hidalgo soriano, antiguo director provincial de esta casa. Muchísimas gracias, qué placer, ¿no? Yo quería decir que, digamos, de la religión que se ha convertido en la educación para mí, la religión civil, hay una trinidad que son los conceptos de calidad, de equidad y de empleabilidad, y los tres al mismo tiempo, ¿no? Que esa es la gracia. Y estamos hablando de calidad, de equidad, de empleabilidad relacionada a la formación profesional. Los tres objetivos tienen que darse a la vez. Estamos, como saben ustedes, a punto de presentar un nuevo plan de formación profesional que nos va a llevar hasta el 2020 y quiero destacar aquí que se ha negociado, se ha hablado mucho con los sindicatos. Quiero agradecer la labor y también con los empresarios. En Castilla y León hay una cultura de negociación, incluso cuando se disponía de mayorías absolutísimas, no solo absolutas, casi a la búlgara, ha habido una gran tradición de acuerdo social, ¿no? Y estamos en el diálogo social,
uno de los temas de la formación profesional es la complejidad de actores que intervienen. Es muy fácil cuando intervienen tantísimos, hacerlo mal, porque todos, más bien, esto tiene que funcionar como un engranaje perfecto, cada pieza tiene que fluir. Por eso también agradezco mucho la presencia de Rocío Lucas, nuestra responsable del ECIL, con los que hemos estado muy en contacto, en diálogo, porque este es un poco también el impulso del nuevo tiempo, es que las administraciones internamente nos organicemos y tengamos una visión ecosistémica, porque si no, no vamos a avanzar. Calidad, equidad, empleabilidad. Queremos que este plan, que mañana presentará el director, tenga mucho músculo y poca grasa, ¿no? Decía Alejo Carpentier en el siglo de las luces, el mundo sucumbe por un exceso de palabras hermosas, ¿no? Digo, la FP, ¿cuáles son los retos? Pues todos lo saben mejor que yo, me da un poco de pudor hablar delante de este auditorio donde hay algunos de los mejores expertos de formación profesional de todo el país, en la mesa y abajo, ¿no? Pero es evidente que en la formación intervienen muchos actores, no es una tortilla francesa, es más bien un mole mexicano, ¿no? Ustedes saben, en el mole mexicano, pues creo que hay del orden de 20 chiles, 20 variedades de pimiento, ¿no? Solamente un mexicano yo creo que logra captar la sutileza de un plato así, ¿no? Nosotros, sobre todo cuando es el mole de Puebla y echa chocolate o cacao, ya nos perdemos con él, ¿no? Es realmente más parecido a un mole que a una tortilla, ¿no? Los retos son, por eso, ingentes, ¿no? A mí me parece, estamos hablando mucho, los 4 objetivos que nos proponemos aquí es hacer más atractiva la FP, porque es verdad. Una cosa es la realidad y otra la realidad percibida, y todavía seguimos enfrentándonos a la percepción de que la FP es una carrera serie B, es carretera secundaria. En un momento determinado el alumno abandona la autovía, se mete por carreteras secundarias de montaña y nunca más supimos de él, ¿no? Decía Joubert, un mal aspecto es como un mal olor, decía él, ¿no? Decía, yo no puedo soportar que haya un mal libro junto al mejor, ¿no? Un mal libro ante el bueno es como una cebolla cerca de una rosa, ¿no? Y la percepción que puede tener gran parte de la ciudadanía todavía es que la FP es cebolla, no es rosa, ¿no? Y como también se ha dicho, es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio, ¿no? Esa batalla de las percepciones es muy importante. El lunes vamos a presentar una serie de documentales de Castilla y León en las que hemos pedido a alumnos de FP, empresarios, que nos cuenten su experiencia de éxito, ¿no? En un tono positivo, constructivo, así que ya la estoy recomendando desde ahora. Ya sé que todos aquí ven documentales, aunque sospechosamente siempre los echan a la hora de la siesta y los índices de audiencia nunca pasan del 15%, pero por lo menos este documental sí que espero que se vea, ¿no? Por supuesto, queremos potenciar la formación profesional a lo largo de la vida, integrar más el ecosistema, alinearnos con empleo, y el gran desafío es vincularlo más a las empresas. Claro, aquí el problema... tenemos que cambiar la mentalidad, es un cambio de cultura, ¿no? Y este cambio de cultura nos afecta, por un lado, al sistema educativo, por otro, al mundo empresarial y por otro, al de las administraciones. Y desde el punto de vista educativo, lo que yo aprecio es que, en general, tenemos un sistema de FP bastante creíble, bastante serio, ¿no? Hay muchos profesionales bien formados, experimentados, con muchas ganas de hacer bien las cosas. Eso y esa calidad se demuestra en la gran empleabilidad que tiene la formación profesional, se demuestra también la satisfacción de los empresarios que nos cuentan, que se puede medir, y también se mide pues la cantidad de premios en Castilla y León que tenemos, que parece que abusamos, ¿no? En proporción, lo cual me alegra, ¿no? Pero bueno, es una demostración menor. A mí me parece, sin embargo, que en la FP la normativa es excesivamente estatalista, digamos, ¿no? O sea, yo he llegado a la educación y he visto el reparto de competencias, y así como en un tema de universidad pienso que el Estado central podría tener más peso, también las comunidades autónomas, incluso si las comunidades autónomas tuvieran una universidad, creo que debieran tener una regulación bastante más libre. Como saben, en España lo básico estatal es lo básico y mucho más, ¿no? Tenemos una autonomía muy extensa política, pero de baja calidad, como dicen los máximos especialistas. Pero bueno, así como eso ocurre en universidades, en FP
dependemos mucho, no porque dependamos de Ángel de Miguel, que lo hace maravillosamente bien, ¿no? Pero en general dependemos mucho de la normativa estatal, de la regulación de los currículos. Claro, eso llega tarde, da rigideces. Claro, desde el punto de vista del Estado no es lo mismo pues, el País Vasco que Andalucía, que Castilla y León, que tenemos más territorio que todo Portugal. La clave del futuro de la FP es la flexibilidad. Me parece que estamos claros, pero ¿qué ocurre? Pues que el catálogo de títulos llega tarde, tardamos mucho en crear los módulos, luego una vez creado algo casi es imposible quitarlo, la normativa de educación de personal ordinaria aplicada a la FP pues no casa bien. Por supuesto hay que dar estabilidad, no estoy diciendo que flexibilicemos, pero junto a plantilla más estable pues podríamos pensar en profesores asociados más temporal, como ocurre en la universidad. Por supuesto la permeabilidad entre la FP y la universidad, las pasarelas, hace falta muchísimo más permeabilidad entre estos niveles, ¿no? Y menos rigidez en ese sentido. El modelo actual de FP es esencialista, casi como cuando uno decide en algún momento ser del Barça o del Madrid, y puedes cambiar de casi todo, pero de equipo es muy raro que uno cambie, ¿no? El modelo actual te lleva por un camino, te lleva por otro y pone más bien obstáculos para hacer zapping, ¿no? Sin embargo, la realidad es mucho más compleja. Nuestra realidad, las profesiones, el futuro, nuestros alumnos van a tener varios trabajos a lo largo de su vida, van a hacer distintas funciones en el trabajo, van a hacerlo en varias ciudades y a lo mejor en varios países, y lo van a hacer en varios idiomas. Todo el cambio de este concepto de competencias es clave, y esto no ha llegado bien. ¿No? Y por otro lado, como es clave la formación a lo largo de la vida, esta mirada fija, estática, esencialista que traemos, pues en realidad no capta la realidad. Tenemos una visión con arteriosclerosis, ¿no? Esto nos estamos dando cuenta, hace muchísima más fluidez. Desde el punto de vista de administraciones, o nos ponemos de acuerdo con empleo y con economía, o esto no va a funcionar, pero a mí me parece que, pese a todo, los deberes principales los tienen los empresarios, el cambio de mentalidad empresarial, ¿no? En este momento los alumnos hacen prácticas 3 meses, esto va funcionando bien, tenemos muchos... pero claro, cuando vamos a pasar a la dual, estamos hablando de un año, esto ya no son 3 meses, claro. Las empresas tienen que hacer suyas esta idea de la FP dual de verdad, con un compromiso real, ¿no? No solo por responsabilidad social corporativa, sino porque además por inteligencia. O sea, no solo es más justo, sino más inteligente. Sobre todo las empresas que tienen una proyección de reponer a personal, espero que vean aquí una posibilidad de ahorrarse costes de selección e incluso de aprovechar, entre comillas, el trabajo ya de los alumnos. A partir de un determinado número de meses, depende del tipo de familia, empieza a ser rentable. Por supuesto, lo que deben abandonar, eso absolutamente es una línea roja, jamás se puede cruzar. La empresa no puede ver en la FP una manera de ahorrarse, o sea, de trabajo barato o de... no, tiene que haber un proyecto formativo, educativo, serio, pero a la vez rentable, en la que todos ganemos. Esto es un juego de suma cero, en la que todos realmente ganamos, ¿no? Y esta es la dual. Para nosotros, con esto acabo ya, porque creo que he dicho los problemas y las soluciones, si es que hay alguna solución. Sí, hay soluciones, ¿no? A veces el problema, decía Pla, es pensar que los problemas tienen solución, ¿no? Pero bueno, en esto sí, vamos a mejorar mucho. Nos hemos obsesionado con darnos otra calidad en la FP, ¿no? Pero para Castilla y León, con todo el territorio que tenemos, sobre todo más allá de las ciudades y más allá de ciudades y pueblos donde no tenemos tejido productivo, claro, el modelo que hay ahora es, pues hay un instituto y hay unos módulos de FP, pero que no tenemos dinero. Realmente es insensato para poner el módulo de FP adecuado a la necesidad del entorno económico de la zona. A lo mejor puede haber empresas de tal sector y tal que sí que van a crecer. No tenemos dinero, pero es que aunque tuviéramos dinero, entre que ponemos el instituto, se aprueba tal, vemos el profesorado, etcétera, pues ya cuando lleguemos posiblemente ya no haya falta de necesidad de esa, sino de otra cosa. Claro, el éxito de la profesionalidad es la flexibilidad, la adaptación. Entonces, ¿qué hacemos? La dual, pues nos abre todas las puertas, porque hay que cambiar la mentalidad. Más bien, deben ser los empresarios, nuestros empresarios del entorno, los que nos digan, tenemos previsión de crecer o estamos dispuestos a que algunos alumnos aprendan cosas que nosotros podemos enseñar, y son ellos los que nos van a traer alumnos, no necesariamente del mismo pueblo, sí del sitio más cercano,
de la provincia o incluso de la comunidad, o yo no me escandalizaría que fuera de otra comunidad autónoma, ¿no? En este sentido, creo que podemos permitirnos ser cosmopolitas, aunque, por supuesto, está bien que cada uno tenga prioridad por su territorio. Y además, en Castilla y León pues tenemos unos índices de paro juvenil pues altos, ¿no? Es el gran problema. En el fondo también la despoblación, la crisis demográfica, el tema central es el empleo joven, ¿no? Eso es donde debiéramos volcarnos. Así que vemos en esta posibilidad de la dual una posibilidad, además de retener a jóvenes en el medio rural y de una manera con un empleo decente. Claro, esto requiere que las empresas paguen o una beca digna o directamente un contrato de aprendiz. Esto supone un cambio, un giro copernicano importante, y nos estamos lanzando, tenemos al director general en la carretera todo el día, y no solo eso, sino muchísimos más esfuerzos con las cámaras de comercio, con las asociaciones empresariales, los agentes sociales, los sindicatos también están apoyando. Por supuesto, los propios centros de secundaria, toda la administración educativa, que ya lo va teniendo claro también en ese sentido, ¿no? Pero bueno, y acabo ya. Pero también me preocupan otras cosas, dos cosas más de la formación profesional, más allá de esta conexión con el empleo. Una es que siempre decimos que la formación profesional es un itinerario de éxito, es nuestro eslogan, pero es verdad que no lo tenemos homologado del todo con el bachillerato y la universidad. En la formación profesional no estamos dando una formación de idiomas seria, la estamos dando muchísimo menor que en la otra. No estamos abriendo una agenda internacional seria, nada comparable a la universidad. O sea, por eso nos interesa tanto este programa piloto, el Erasmus Pro europeo, para que nuestros alumnos hagan estancias largas en el extranjero, que además le vendrá bien por la competencia idiomática. Y si hemos pedido en Castilla y León estar en ese programa piloto, si no nos lo conceden, es igual, estaremos, porque es evidente que el Erasmus Plus, el Erasmus normal universitario, no se adapta bien a nuestros alumnos de FP, porque les mandamos a empresas, no sabemos bien qué hacen. Lo que llamamos FP en España no equivale exactamente a lo que se llama FP fuera, así como un alumno universitario que hace físicas aquí, pues se va a Grenoble o tal, es algo bastante parecido. Todas las universidades se parecen y cada una es diferente a su manera, como decían de la muerte, ¿no? Pero en la formación profesional no, en la formación. Entonces, tenemos que abrir de verdad, internacionalizar. Tampoco hay una atención a la diversidad en la formación profesional con la misma potencia que lo hay en otros lados. Ni tampoco en el emprendimiento, en ser un semillero de proyectos, de creatividad y también de formación de empresas. Ya vamos haciendo algo en las universidades, pero no hay algo parecido con tanta potencia, aunque sea incipiente, en la formación profesional. Todo esto son nuestros desafíos. Y por otro lado, para acabar, esta vez de verdad, es clave, me parece que la formación profesional básica tiene grandes virtudes, permite titular, permite seguir ese carril, aunque luego hay que dar siempre mucha flexibilidad para ir saltando, para hacer zapping a nuestros alumnos. No tendríamos que ser tan esencialistas. Pero para que la FP básica, cuyos resultados no conocemos porque acaban de empezar, hay algunos indicios que no son muy buenos en cuanto a fracaso elevadísimo escolar, pero para que la FP básica funcione tenemos que abrir a algo diferente, que es la atención a la diversidad en la formación profesional, que es un asunto pendiente de la LOMCE, un asunto que podemos desarrollar. Y de hecho, una de las cosas que también me gusta mucho y quiero compartirla con ustedes esta mañana es que estamos con una propuesta de reglamento de la atención a la diversidad en la formación profesional, que tenga que ver con niños con discapacidad y que tenga que ver con niños con necesidades, con ritmos, con niveles de madurez diferentes, que puedan acceder a la formación profesional, pero con un ratio diferente, con un cambio en la metodología, con un cambio en la organización del centro, con grupos específicos de atención a la diversidad, con programaciones distintas, con adaptación de horarios, bueno, por supuesto, en fin, todo adaptado, planes personalizados de formación, con posibilidad de hacer dual, también adaptada. Y yo creo que cuando abramos este campo, dejaremos la FP dual básica, para lo que se requiere, que es la formación profesional, y eso va a ayudar a que tenga éxito. Como no abramos seriamente esta atención a la diversidad, en fin, yo creo que vamos a fracasar con la FPB, lo cual creo que sería calamitoso. En fin, no sé si he dicho, estos son solo algunos problemillas para empezar. Los que a mí me preocupan como consejero y que aquí en intimidad y estamos entre amigos os cuento, ¿no? Muchísimas gracias. Yo creo que en este
punto, también la consejera de Andalucía, si hace el favor, podría aportar su propia visión, que viene a ser seguramente una síntesis de la riqueza de aportaciones que ha hecho antes. En realidad yo creo que sobre los retos lo tenemos todos ya bastante claro a qué nos enfrentamos. Y nos enfrentamos por eso, porque afortunadamente vivimos en una sociedad global y por global entendemos que es una sociedad diversa, inclusiva en todos los términos y por lo tanto tenemos que enfrentarnos a esa situación nueva, que no es la que teníamos de partida hace unos años. Y eso hace, yo creo que lo han dicho, no solamente voy a hablar de las relaciones con la empresa, que sí, que son muy importantes, pero también voy a hablar de retos formativos en los que realmente nos tenemos que plantear. El plurilingüismo, la multiculturalidad, es algo que está en nosotros mismos, ¿no? Y que por lo tanto es un reto, esa inclusión y esa formación que tenemos que impartir para que nuestra FP sea competitiva y sea atrayente, ¿no? Atrayente en todos los ámbitos. A mí me preocupan una serie, muchas veces, de herramientas para superar estos retos, ¿no? Porque hay cosas tan importantes que yo he podido comprobar que cuando en nuestros institutos tenemos un conjunto de orientadores fantástico, resulta que, dicho por ellos mismos, no es que estoy hablando de oídas, es que nos dicen, cuando a nosotros nos viene un padre o un niño para que orientemos la trayectoria del niño, nos es muy fácil llevarle hacia el bachillerato y hacia la universidad. Pero nos es muy difícil hacia la FP porque tenemos muy poca formación en FP. Este es un ejemplo que digo, que también nosotros mismos, si queremos dar respuesta a nuestros retos, también tenemos que hacer una reflexión interna. Porque decimos, hay que poner en valor la FP, las empresas tienen que conocer, pero ¿y nosotros no nos vamos a mirar? ¿No vamos a ser capaces de formar a nuestros orientadores para que sean también ellos los que participen en este entorno? Porque es verdad que los profesores reciben y forman a nuestros niños, los que están implicados en la FP, pero la trayectoria del niño que está terminando la ESO, yo de la FP básica, si me permitís, no voy a hablar. Yo tengo todos mis reparos, y a mí es que todo lo que sea excluyente y no sea inclusivo me pone a mí un poquito de los nervios y esas cosas lo veo. Afortunadamente, lo que no funciona, ello mismo va desapareciendo. Por lo menos los datos que yo tengo, así como tengo que decir que para mí el gran avance se está produciendo evidentemente en la formación dual. Yo os puedo hablar de Andalucía y os podéis quedar un poquito así porque yo me he enterado ahora de lo grande que es Andalucía. Si yo os digo que tenemos 130.000 alumnos en FP, pues parece que es una cosa muy grande, ¿no? Si os digo que tenemos 45.000 empresas implicadas en nuestra formación de FP, también os podéis quedar un poco así diciendo de qué estoy hablando. Os decía, y yo que quiero fortalecer un poco de ese esfuerzo que ante los retos que tenemos, la falta de recursos, lo que representa la FP dual, ¿no? Y fijaros, en Andalucía comenzamos nuestra trayectoria en el 2013-2014, que yo no estaba, yo estaba en otras cosas. Empezamos con 207 alumnos. Un pilotaje. Era algo impensable porque pioneros, y a mí me gustan los pilotajes, para que si salen bien, sigamos aplicando. En el 14-15 eran 536. En el 15-16, 1.512. Y en el 16-17 estamos ofertando 2.896. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos avanzando adecuadamente, que llevamos un camino, que es que en este momento tenemos un conjunto de 192 proyectos, que eso también supone un avance enorme, que son 180
18 centros. Todo esto, digamos que es poner las herramientas para que algo, el reto al que nos lleva Europa, nosotros lo vayamos consiguiendo. Pero a mí me preocupa el otro reto también, el nuestro propio interno, que nos dediquemos más a la formación, que estructuremos las fortalezas de cada centro. Lo decías muy bien. O sea, no todos los centros tienen que ser igual. No toda la formación profesional. Yo creo que hay que fortalecer también los centros, que evidentemente se están desarrollando con relación al entorno, pero tienen que tener ese músculo importante en cada uno de los sitios, porque es más fácil hacer, como en Andalucía, que sabéis que el transporte escolar de todo, tanto el obligatorio como es gratuito. Yo prefiero mover a los niños, mover a los jóvenes en el ámbito y buscar las fortalezas que están más ligadas. Si tengo una zona en este amplio margen de Andalucía, el factor agrícola, no voy a hablar del turístico, porque si ya lo conocemos más y está más, el agrícola, que también es algo que fortalece a Castilla y León, es importantísimo. Pero da la casualidad que como somos tan grandes, pues desde el aceite a los productos subtropicales tenemos toda la gama de productos en cada una de las zonas. Y por lo tanto, en esos segmentos es donde tendremos que fortalecer. Y como además el reto es que sigamos formando a lo largo de toda la vida, por eso, por la variabilidad, por la movilidad que existe, los conocimientos corren, cambian. No estamos en la época que aprendíamos la enciclopedia. Ahora aprendemos por proyectos precisamente para manejar los conocimientos. No aprendemos ya por materias concretas y contenidos concretos, sino que porque tenemos que buscar el conocimiento que se está generando constantemente. Pues eso es muy importante, que lo usemos en buscar esas fortalezas en cada uno de los entornos y además lo pongamos en contacto con empleo, con la formación para el empleo. Que la formación para el empleo es la que es rápida y veloz, digamos, curso, cursillo, cursete, pero que va ligado precisamente a la actualización de conocimientos. Eso lo tenemos que tener muy claro, que no podemos vivir separados, sino que tenemos que vivir pegados el uno al otro para que realmente cumplamos esa respuesta. Y desde luego esa respuesta no puede ir sin pegarse a la empresa. Son muchos retos. Tenemos que buscar herramientas, soluciones. Y yo aquí me quedo para ver quién me da soluciones a nuestros problemas. Es la una, y yo creo que aquí se han dicho muchas cuestiones. Si se me permite, me gustaría resumir un poco para centrarnos en algunos temas que yo creo que son en este escenario muy oportunos que se manejen. Se ha hablado, claro, de la reiteración de la oferta formativa en un mismo espacio a través del tiempo, con lo cual se produce una cierta saturación. Esto es una de las cuestiones que inicialmente mis primeros contactos con la formación profesional ya me llamaban la atención en mi época de inspector de la cosa, ¿no? En el sentido de que, claro, se produce una oferta de empleo reiterada que se sofoca de forma muy inmediata y permanece el centro con la misma infraestructura, con el mismo profesorado, donde el entorno no ya cercano, sino el de a medio plazo, no demanda a esos profesionales y se produce, claro, una saturación que hay que contraponer contra la economía de los centros, de su equipamiento y los derechos del funcionariado que tiene, claro, su trabajo en esa zona. Pero esto lo han repetido pues prácticamente los tres compañeros de la mesa. Si se une a la variación de los empleos que son demandados por nuevos sectores, nos encontramos que se demandan por las empresas determinadas habilidades o competencias laborales que los centros del entorno no tienen capacidad inicial para desarrollarlos, porque claro, aquí además habría que distinguir entre la formación, también se ha dicho aquí en esta mesa, entre la formación inicial
y la formación de segundas oportunidades o de la formación continua para el empleo, ¿no? Yo creo que es muy importante, no sé, ahora le brindo a los compañeros de la mesa si quisieran pronunciarse sobre si tenemos claro la importancia y la separación inicial de lo que es la formación inicial o de título para los jóvenes de la formación continua o para el empleo. Me explico. Realmente yo creo que con los jóvenes deberíamos de reforzar su formación inicial un poco polivalente, en el sentido, claro, que le espera mucha vida laboral, y cultural, para que sobre esa base cultural, incluidos los idiomas, se puedan construir otro tipo de actuaciones. Por tanto, a mí me gustaría que reflexionásemos sobre la diferencia inicial de los planteamientos para la formación del alumnado que hace su primera formación en una época de formación propia por su edad, de las otras ofertas que los centros tienen y pueden y deben salir al paso, porque tienen lo que es más valioso, que es las infraestructuras y la formación del profesorado, que naturalmente tiene una capacidad de difundir sus conocimientos y de actualizar a la vez sus conocimientos. Por tanto, son conceptos distintos que pueden y deben convivir en los centros. Eso es lo que yo creo. Pero sin embargo, los planteamientos formativos incluidos en la formación profesional básica, que estamos hablando que no va ningún alumno antes de que haya cumplido los 15 años, y estamos hablando un 3,5% de la población estudiantil, porque cuando se planteaba la formación profesional básica, alguien entendía que había que buscar plazas, y los orientadores aquí juegan un papel importantísimo, para que tuviesen la oportunidad de hacer tercero de un itinerario, tercero del otro itinerario, y que todos estarían en un itinerario y todos estarían en el otro itinerario, y que todos estarían en los programas de aprendizaje y refuerzo, que todos estarían en la formación profesional básica. No, la formación profesional básica tiene que tener una clientela específica, porque ese alumno lo que se le propone en ese momento es la mejor oferta en sus condiciones de aprendizaje. Pero estamos hablando de un porcentaje variable que, bien planteada la secundaria, cada vez sería menos el porcentaje de alumnos que irían. Y que ese grupo de alumnos, y yo insisto, al igual que los de los ciclos de grado medio y superior, tienen que reforzar su formación básica, de competencias básicas, lingüísticas, científicas, idiomáticas. Tienen que reforzarlos, porque esa es la grandeza de la formación profesional, que unan a sus habilidades o competencias de ámbito laboral las competencias de inserción social, de conocimientos básicos y de progresión en las líneas que quieran hacer, donde las administraciones tenemos que cumplir, lo ha dicho el consejero de Castilla y León y lo comparto, las facilidades de cambio y de recorrido por cada uno de ellos. Y también la consejera de Andalucía ha aludido, a mi modo de ver, una cosa muy importante, que es de qué forma hay información en los órganos orientadores de los centros, porque efectivamente la familia hace más caso cuando lo que le dicen es lo que ya esperaba esa familia, pero hay que razonarle que muchas veces la situación de orientación, de inclinación natural, en ese momento, no para toda la vida, es ese tipo de estudios y no los otros, porque inicialmente la propia consejera ha hecho alusión a dos personas que componían un mismo matrimonio, que habían llegado a la misma situación por caminos distintos. Esa es la grandeza de la formación profesional, es decir, que cada uno en cada momento elija y vincule sus aprendizajes al campo profesional que tiene inclinación o interés, y que naturalmente no sea ni excluyente, ni sea reduccionista, ni sea de alguna forma una salida, un paso sin salida, sino todo lo contrario, con salida. Pero yo no quiero agotar, solamente quiero resumir las aportaciones que se han hecho y de alguna forma
forma, pues ya son, yo creo que podemos estar aquí como mucho un cuarto de hora más, para que en un turno de 5 minutos cada uno de los 3 consejeros puedan sintetizar, precisar o de alguna forma aportar un punto de vista que en estos campos, que yo creo que ya no debemos de abrir muchos más, pues pongan un poquito de paz en el auditorio, porque hemos abierto un melón muy grande y naturalmente pues ahora procede ir recogiendo un poquito, pues cuando queramos. Siguiendo un poco, Ángel, con el planteamiento que has querido recoger, yo creo que en estos momentos nos enfrentamos a un reto que tiene distintas partes, por así decirlo. Es decir, por un lado tenemos delante personas que se jubilan, es decir, puestos de trabajo que hay que cubrir. Por otro lado tenemos empresas que van cerrando, personas que se van al paro y que tenemos que intentar reengancharlos en el sistema productivo, para lo cual también muchas veces hay que darles una formación adecuada, una formación para el empleo, en ese caso pues porque tienes que buscarle un nuevo puesto de trabajo que sea similar o no. Y luego está esta formación inicial, por así decirlo, que es la que se da pues a los chavales que determinan un camino, ¿no? Entonces yo creo que aquí es muy importante el poder dar respuesta a todo el abanico. En el caso de las jubilaciones puede ser a partir de gente que ya está en el sistema productivo y que se vaya recolocando a otros puestos de trabajo, o pueden ser nuevos profesionales. En ambos casos tenemos que ser capaces de dar respuesta. Yo creo que a través de nuestros centros, en Euskadi por lo menos damos más de 200.000 horas de trabajo de formación para el empleo, y después, por otro lado, tenemos una formación flexible y modular para intentar a todas estas personas que, pues debido a los ERE y la crisis, se van quedando en el paro, para poder darles una formación, reconociéndoles de una forma su vida profesional, y que se puedan al final colocar en un nuevo puesto de trabajo, que es otra de las partes muy importantes. Entonces, eso es a lo que se refiere más en formación para el empleo. En lo que se refiere a la formación inicial, sin entrar a debatir en estos momentos las bondades o no bondades de la formación profesional básica, yo creo que antes de la formación profesional básica los PCPIs tenían una función. Una función era que eran los chavales que igual pues no estaban, pues bueno, su línea de vital no les llevaba a hacer un bachillerato o una educación secundaria, pues era una forma de tenerlos en el sistema, formarlos y ayudarles, pues bueno, a que siguieran una vía profesional, o si no, incluso que pudieran volver al sistema educativo, me refiero, porque pudieran tener su título de educación secundaria o incluso su título de bachillerato. Y yo creo que eso es lo que tenemos que intentar no perder. No por tener una cifra que nos ponga en un ranking de cuál es nuestra tasa de abandono. No, simplemente porque realmente estamos hablando de personas. Estamos hablando de niños y niñas. Entonces tenemos que ver cómo trabajamos para que ellos realmente tengan un futuro y tengan un futuro profesional. Entonces, esos son los dos temas, ¿no? Y luego, en esta situación, ¿qué herramientas tenemos? ¿Qué herramientas ponemos a disposición para poder avanzar y realmente de cara ya mirando al futuro, no mirando en el pasado y sacando el látigo y todo el día, pues bueno, vamos a darnos un poquito lo mal que lo hemos hecho, lo que hemos sufrido? No, señores, hay que mirar hacia adelante, ¿no? Y eso yo creo que, aunque sí lo han resumido un poco, no solamente por los retos, sino también el propio Jorge Arévalo en su intervención, de cuáles son las líneas de trabajo que tenemos nosotros en estos momentos en marcha. Nosotros hemos aprobado el año pasado el cuarto Plan Vasco de FP, y aquí principalmente desarrollamos 4 líneas. Una de ellas es la formación profesional dual. La formación profesional dual es una formación que lo que tenemos que tenemos que conseguir que nuestros jóvenes aprendan a través del trabajo. Y cuando hablamos de aprender el trabajo no es de simplemente decir, pues bueno, las necesidades de una empresa y les vamos a colocar, no. A ver, una cosa es trabajar de cerca con las empresas y tener una formación flexible y en muchas ocasiones a la carta, porque nos lo demanda la propia empresa, pero tenemos que formar a estos chavales para que no solamente un puesto de trabajo, que es lo que se ha venido haciendo en Europa durante muchísimos años, no. Nosotros estamos hablando de una formación transversal, es decir, que podamos formar y ayudemos a ese chaval a aprender a través del trabajo, pero de una forma transversal, es decir, no solamente para ese puesto de trabajo, sino para otros puestos de trabajo que puede haber en la misma empresa o en otras empresas. Es decir, que sea capaz después con los conocimientos que tiene, de adaptarse. Entonces,
Entonces, es decir, no solamente a ello. Entonces, claro, si nos vamos a datos, pues en estos momentos, este año, lo siento, Miquel, los datos que nos has dado antes, pues bueno, nosotros en estos momentos, este año, tenemos 800 alumnos y alumnas en formación profesional dual en 500 empresas y esperamos duplicar para el año que viene. Es decir, estamos hablando del año que viene, que pretendemos que haya 1.500 alumnos en pequeñas y medianas empresas, algunas grandes empresas también, en unas 800 empresas. Esta formación, que muchas veces hablamos, pues que Jorge también ha comentado antes, entre 2 y 3 años, en función de, muchas veces la empresa puede variar, pues que los chavales tengan una remuneración de 750 de media euros al mes en base a 8 horas, o si no 600 en base a 6 horas. Entonces, yo creo que estos son incentivos porque les hace a los propios chavales ser responsables de su proceso formativo, que es otro de los aspectos importantes. Otra línea de trabajo que también se ha comentado es el tema de apoyar a las pymes en proyectos de innovación. Muchas veces las pequeñas y medianas empresas no son capaces de desarrollar sus propios proyectos de innovación, no tienen capacidad con el personal que tienen. Entonces, lo que les ofrecemos es trabajar conjuntamente con los centros de formación profesional en desarrollar proyectos de innovación. Jorge ha comentado antes que ya tenemos 26 centros de FP que están trabajando en 270 empresas desarrollando 300 proyectos de innovación. Entonces, trabajan en red y entonces eso lo que consiguen es que estas pequeñas y medianas empresas que no tienen músculo para desarrollar estos proyectos de innovación, pues de la mano de los centros de FP lo pueden hacer. Otra línea, la cultura emprendedora. Es decir, cuando hablamos de la cultura emprendedora, lo que tenemos que hacer es ayudar al alumno a que sean gerentes de su propia vida. Es decir, que ellos mismos construyan su proyecto vital. Y entonces, para ello, pues bueno, les tenemos que dar las herramientas. Las herramientas es un asesoramiento y participar en programas en que vayan adquiriendo una serie de competencias y que les ayudemos a ser emprendedores. Este año hay 10.000 alumnos, nosotros tenemos 43.000 alumnos en formación profesional, es decir, estamos hablando, un cuarto de nuestro alumnado ha participado en proyectos de sensibilización del emprendizaje. En los últimos 11 años podemos hablar de 75.000 alumnos que han participado, pero si estoy hablando de porcentajes, no son los mismos números que tiene Adelaida, ¿no? Pero bueno, llevándonos a nuestra comunidad, por eso siempre digo que hay que hablar de cada uno en su territorio, que es lo que tiene que adaptarse y adecuar sus políticas a su territorio y a las necesidades y las capacidades que tiene, ¿no? Entonces, aquí, en el ámbito de creación de empresas, podemos decir que en los últimos 11 años se han creado más de 600 empresas desde formación profesional, y de las cuales el 75% están vivas. Es decir, no solamente es crear una empresa, parece que es una iniciativa que en el propio centro de formación profesional se le puede animar al alumno y después, bueno, pues se acaba muriendo. No, el 75% de estas empresas están vivas. Yo creo que esto es un dato muy importante. Y para ello, por supuesto, que necesitamos un profesorado que esté bien formado, pero que dé de acuerdo a las necesidades que realmente nuestros ciclos formativos. Cuando antes comentaba Fernando, el consejero de Castilla y León, pues la dificultad de las normativas, pues también vamos ahí. Es decir, tenemos que tener unos títulos que den respuesta a nuestras necesidades. No tienen que ser unos títulos para todo el Estado iguales. Lo siento, todos no tenemos las mismas necesidades. Y luego también tenemos que saber que nuestro profesorado tiene que estar capacitado para dar exactamente, pues estamos hablando pues de una ingeniería técnica, bueno, o algún proceso concreto. No todo el mundo es válido para cualquier cosa. Entonces, ahí sí tenemos que trabajar en esa línea. Y, sobre todo, profesorado implicado. Y para esto también necesitamos financiación. Y en esta financiación, aparte de la que se le pueda pedir al Estado, yo creo que tiene que ser una apuesta de los propios gobiernos. Es decir, nuestro gobierno, yo creo que ha estado siempre, pero sobre todo ahora, con el Endacari a la cabeza, está totalmente implicado y hace una apuesta muy clara por la formación profesional, porque ven que es la salida de esta situación de crisis y de esta situación de desempleo que tenemos. O sea, esa formación que tenemos que dar, cada vez que tenemos una empresa que cierra, pues bueno, enseguida es llamada y dices, bueno, ¿cómo solucionamos esto? De una forma rápida, ágil y flexible. Entonces ahí Jorge enseguida se pone las pilas y enseguida nos busca una solución, ¿no? Y a esto finalmente me gustaría sumar la internacionalización. La internacionalización en el sentido de, bueno, pues esta movilidad de profesorado y alumnado, estos acuerdos que ya se ha citado alguno en los que venimos trabajando y crear un campus internacional de la formación profesional, que no sean únicamente, pues parece que están dedicados a los alumnos universitarios.
Pero bueno, para todo esto, la importancia también que yo creo que se ha citado es pues una necesidad de apuesta por la necesidad de equipamientos, que los equipamientos son caros. Esos equipamientos en marcha, ese capítulo 2 también se nos va, el 3 se nos van los dineros, y yo creo que ahí necesitamos realmente un apoyo entre todos. Y me voy a quedar aquí porque podríamos estar muy largo. Muchas gracias, consejera. Pues bien, yo creo que vamos bien de tiempo. Quedan 5 minutos para la consejera de Andalucía y 5 minutos para el consejero de Castilla y León, que como está en casa, pues va bien que cierre, ¿eh? Yo creo que no voy a añadir muchas más cosas, puesto que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha propuesto la consejera del País Vasco. Yo creo que lo tiene muy claro, y además son las pautas que estamos siguiendo de alguna forma en Andalucía, porque también el gobierno andaluz está decidido con que esto debe ser uno de los retos, ¿no? Pero bueno, por añadir algo y decir algo más en lo que la propuesta inicial que nos ha hecho, de cómo deben de ir compaginados todos los ciclos de formación profesional y cuáles pueden ser las expectativas y cómo lo ligamos con la formación para el empleo. Bueno, pues en Andalucía hemos considerado importante establecer una ley, que todavía es un anteproyecto de FP, en la que no solamente nos impliquemos educación, sino que haya una implicación institucional junto con los agentes sociales, siempre siendo respetuosa con las leyes básicas, pero que sí que nos permitan una flexibilidad para todas esas propuestas que nosotros nos estamos planteando en el día a día y que tienen muchas veces pues difícil manejo en la propia estructura que tenemos en la actualidad. Y yo creo que por ahí nos van a ir bien las cosas. Y por otro lado, pues yo voy a contar una cosa de lo mío que, ¿no? De lo mío que quiero decir que voy a contar mi pequeño proyectito copiado de corta y pega, pero que yo lo considero importante porque va ligado a ese aprender a lo largo de la vida y ese ida y vuelta entre los distintos sistemas educativos y las distintas fases del sistema educativo. Resulta que una de mis últimas aventuras que hice antes de dejar mi otra vida y encoger esta vida nueva, pues fue suscribir un acuerdo con universidades canadienses, precisamente para que mi universidad tuviese la capacidad, junto con esas otras universidades, de impartir títulos internacionales entre ellos y nosotros, pero que representasen un poco la fase intermedia, la que no tenemos en España, entre lo que es la formación profesional superior, que son estudios superiores, evidentemente, pero no universitarios, y los universitarios. Y de esa manera dar otra oportunidad y además poner en valor las capacidades de fortalecer un sistema de FP en el que te podías mover libremente entre el segmento universitario y del segmento universitario a la FP, porque también es completamente necesario, ¿no? Ellos lo llaman un título de grado intermedio. Es cierto que nuestra legislación, tal y como está prevista, no tiene esas capacidades de dar un título oficial de un graduado, un diploma intermedio, ¿no? Pero las universidades tenemos muchas capacidades, como son las titulaciones propias. Y esas titulaciones propias, es verdad que tenemos un reconocimiento de créditos desde la FP superior a la muy escaso, por cierto, que yo siempre lo he, porque sobre todo en determinados ámbitos, como pueden ser las ingenierías, siempre, digamos, la parte gobernante con la parte formadora, teníamos complicaciones en el reconocimiento mutuo de esos créditos, ¿no? Pero entonces yo pensé, digo, bueno, este otro modelo es mucho más útil, el de la titulación intermedia, que facilite, y sobre todo si hacemos a la inversa, decirles a las universidades, oye, que tenéis a muchos niños que abandonan el sistema y además lo abandonan sin tener ninguna titulación, porque tienen 4 materias aprobadas de aquí, 5 materias aprobadas del otro lado, tienen un nivel de formación más que el que con el que empezaron a entrar a la universidad, pero no tiene luego ningún reconocimiento para el empleador. Y de alguna manera podíamos establecer esa titulación intermedia a través de los títulos propios. Bueno, pues esto que yo lo hacía en plan
de autonomía universitaria es lo que he llevado al gobierno andaluz, y afortunadamente yo no llevo universidades, pero mi colega, por eso digo que todo esto no pueden ser aspectos independientes unos de los otros, todo tiene que ser un engranaje en lo que todos trabajemos por lo mismo. Y como lo mismo es que estamos convencidos que la formación es lo único, el único camino que tenemos para cambiar las cosas, para salir de las crisis, estamos convencidos. Pues ya que estamos convencidos vamos a hacer todas las cosas lo mejor posible que podamos, ¿no? Y como me gustan también los pilotajes, pues eso es la propuesta añadida a todo lo que ha dicho mi compañera, que también puede ponerse en valor la FP, esa FP que permitía a dos personas que vienen de caminos distintos acabar en el mismo sitio, o alguno que viene del otro camino tener este camino abierto para mejorar. ¿Por qué? Porque mejora la empleabilidad, que es otro de los fines, dentro de la internacionalización, la capacidad de innovación, de emprendimiento, todos estos elementos esenciales. Hay otro que es el que tenemos que aumentar la empleabilidad de todos esos jóvenes que se quedan de alguna manera fuera del ámbito. Y yo no voy a decir más porque si no me vais a acabar diciendo que se vaya esta pesada, que ya nos ha soltado bastante su rollo. Nada de eso, consejera, porque siempre los comentarios que le escucho pues tienen un punto de implicación y mucha pasión por las cuestiones que luego pues la vida naturalmente los encauza por, como ha dicho antes, por los únicos caminos que caben las cosas, que es natural. Bien, pues con permiso de todos, cedo la palabra al consejero de Castilla y León, que naturalmente pues yo creo que le corresponde, aunque está, como bien dice, abriendo y cerrando actos estos días, y le agradecemos su presencia porque naturalmente eso pone de relieve la importancia que el consejero de Educación, de toda la educación y todos los aspectos, todos los niveles, tiene por la formación profesional, sin duda, porque su equipo de formación profesional ejerce la presión adecuada para que así sea. Muchas gracias. La coacción adecuada. Bueno, muchísimas gracias, Ángel. Qué amable tus palabras y gracias. Ahora sí que soy yo el último obstáculo antes de ir a tomar un vino, antes de ir a comer. O sea, no quiero que me cojan más manía de la que ya puedan tenerme. Así que voy a ser estrictamente breve. Quiero valorar solo el alto grado de coincidencia que existe en cuanto al diagnóstico, a los problemas y también en cuanto a las maneras de solucionar. Adelaida, no dudes de que he estado copiando de Cristina todo lo que pueda ser interesante, ¿no? Para adaptarlo a Castilla y León. Nosotros estamos siempre, todos creo que estamos atentos mirando a ver quién hace y qué. Pero vamos, básicamente yo creo que hay esa gran preocupación por no dejar a ningún joven atrás, ningún escolar atrás. Creo que eso es lo que nos mueve a todos. Ese qué, ¿no? Hay diferencias a lo mejor entre el cómo y que por otro lado creo que no son diferencias sustanciales. A veces más allá del ruido, en fin, de la política, que es un poco una tormenta que no acaba de descargar, ¿no? A veces, a ver si ya por fin. Pero bueno, yo creo que es fundamental que no perdamos esta referencia, ¿no? La sociedad que nos toca vivir es muy compleja, desde el punto de vista social, económico, los cambios tecnológicos. Realmente no estamos en una época de cambio, sino en un cambio de época, como se ha dicho, ¿no? Y ni siquiera conocemos cuáles son las profesiones del futuro. Y con todos los condicionantes que tenemos, la FP, pues se ha dicho, es carísima, es verdad. Yo cuando se habla de equipamiento en FP me echo a temblar. Estamos haciendo esfuerzos, en algunos sitios está muy bien, pero en otros está mal, ¿no? Y tenemos que mejorar muchísimo. Por eso también la FP Dual es maravillosa, porque esperamos que las empresas se impliquen también, porque ellos sí que tienen el equipamiento, ¿no? Mucho más actualizado, mucho mejor. Pero básicamente creo que la cuestión de verdad de fondo es no dejar a ninguno atrás. En un momento en el que en nuestro país la cuestión clave es el desempleo juvenil. Y ahí es donde tenemos que concentrar todas las fuerzas. Es el objetivo político número uno. Y aquí pues también intentamos que lo sea, y por tierra, mar y aire, ¿no? Y aún así los esfuerzos serán seguramente insuficientes, pero estamos volcados con pasión. Pero vamos, ya para acabar estrictamente lo que quería aquí, a tantos presentes en la sala, que sois profesores de formación profesional, que sois de los equipos directivos de formación profesional, muchos de Castilla y León y muchos de fuera, para todos, pero bueno, también
a algunos que sois por aquí, que tengo ocasión de conoceros o de ver, quería agradeceros el esfuerzo. La dificultad es enorme. Es muy difícil en este momento ser de un equipo directivo de un centro de formación profesional, también de los otros. Es muy difícil. Cada vez se pide más al sistema educativo, se le exige más, todos los actores exigen más y los recursos son más bien limitados, ¿no? Yo sé de vuestra pasión, directores, de vuestra iniciativa, siempre estáis maquinando, siempre estáis buscando empresas, moviéndoos, luchando por vuestros centros, luchando por equipamiento, luchando. Quiero de verdad, y yo estoy seguro que todos nosotros, agradeceros el trabajo, porque los que estáis a pie de obra sois vosotros, ¿no? Y el éxito, el avance en calidad, en equidad y en empleabilidad en la formación profesional depende de vosotros, así que quiero acabar dándoos las gracias porque sois vosotros los auténticos protagonistas. Y también os pido que no perdáis la ilusión, ¿no? No perdáis la ilusión. Un equipo directivo con ganas, con fuerza, con ilusión, contagia, es contagioso y necesitamos ese tipo de contagio, ¿no? Porque parece que todo alrededor nos invita, conspira para justo lo contrario, para desanimarnos. Dijo, qué difícil, qué tal, cada vez se pide más, recursos limitados, más burocracia, más de todo, ¿no? Precisamente por eso, ¿no? Hoy en día gestionar este tipo de centros requiere, en fin, lo que tenéis vosotros. En fin, muchas gracias. Perdón, un segundo. Informaros que podéis seguir el foro a través de Twitter con el hashtag DesafíosFP. Además, recordarles que ahora va a comenzar una visita guiada por las Cortes en aproximadamente unos 5 minutos desde el hall al lado de la Secretaría. Muchas gracias.